Yo quiero compartir el mensaje de la palabra en esta tarde con ese fondo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice la Biblia, la palabra de Dios: pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga a nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. El tema de este poderoso mensaje, de escudriñando las Escrituras, porque en ella está la perfecta voluntad de nuestro Dios para con los hombres. Hay 6 principios bíblicos para el estudio maravilloso de la poderosa palabra de nuestro Dios. Estudios, personajes entre la persona con Dios y Dios con la persona. Y hay estudios que es utilizado para una asamblea, para un pueblo, para una nación. Pero hay un estudio que es importante, personal, con Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, una iglesia muy bendecida, pero una iglesia con muchos problemas. Muchos discutían, muchos alegaban, y Pablo llega con esa poderosa palabra y escribe en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locuras. ¿Por qué son locuras para él las cosas del Espíritu? Porque las Sagradas Escrituras, que es la revelación divina de Dios en la palabra, el mundo no puede escudriñarlas, no puede entenderlas, porque no tiene el Espíritu de Dios, que es el que le va a enseñar acerca de las cosas espirituales. Para entenderlas tiene que permitirles que el Espíritu le enseñe las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Creer que el Señor Jesucristo es real, es verdad. Es un nombre divino que viene del griego, es espiritual. Las cosas espirituales de la palabra de Dios no se pueden enfatizar acerca de la preparación personal mientras no haya
Amados hermanos, de que alguien nos enseñe acerca del estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. El estudiante, primeramente, tiene que darse cuenta que tiene que creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, ya que el hombre natural no puede, sin Cristo, comprender ni entender las cosas que el Señor habla, que son del Espíritu. Porque para que las pueda entender, Dios tiene que estar en ese corazón. La salvación se encuentra por la fe solo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo habla a la iglesia de los Efesios en el capítulo 2, verso 8 y verso 9. Y Pablo escribe y él dice que la salvación solo es por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la palabra. Y para que usted pueda tener la palabra en su corazón y en su mente, primeramente se tiene que cumplir lo que dice la carta de los Romanos 10, verso 17, que la fe puede oír la palabra de Dios, que la Escritura, que la verdad. La fe puede oír. Nadie que usted prestó atención para oír con su espíritu, su alma y su mente. Entonces usted tiene que recibir lo que escuchó, lo que se habló, que es de la palabra de Dios. Tiene que recibirlo. Y esa palabra no retorna vacía. Esa palabra es una semilla que representa el Evangelio de la salvación, de la buena noticia de salvación para las personas, para todos. Por fe andamos y no por vista. La fe es un don que no es de todos. No es de todos. Para creer hay que tener fe en Cristo Jesús. Aceptar que la Biblia es inspirada por Dios. Aceptar que la Biblia es la palabra, es la revelación, es inspirada por Dios para salvación. Una cosa es inspiración y otra cosa es revelación. El apóstol Pedro escribe en la segunda de Pedro, carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, habla acerca de la profecía, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que estos santos hombres fueron inspirados, fueron llenos, fueron tocados, se santificaron, amaron la verdad, amaron la santidad, escribieron la palabra de verdad, pero fueron ellos inspirados por el Espíritu Santo, porque ella es la palabra más segura
que es la palabra proféticas. Razón tuvo Jesús de decir en San Juan 5:39, descubrirá la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella está la verdad, porque ella dan testimonios de las cosas de arriba, ella dan testimonios acerca de Jesucristo, del Mesías. Entonces era necesario de que el Consolador viniera donde nosotros para que nos revele las cosas del Espíritu, porque se tienen que discernir y interpretar espiritualmente. En Gálatas 5, del versículo 19 en adelante, Pablo explica que hay una lucha en el ser humano, hay una lucha terrible, fuerte. Ambos se oponen. Las emociones, nuestra naturaleza, nuestros nacimientos terrenal, que representa las obras de la carne, a las obras del mundo, en amistad contra las cosas sagradas que es el Espíritu Santo, en amistad. Y el Espíritu Santo, que es el Consolador, está en contra de esa cosa, está en contra de esa práctica. Por eso el Evangelio es una lucha, es una lucha. Jesucristo comenzó la buena obra, Él sigue haciendo la obra, perfeccionando la obra de nuestro Dios. Creer que la Biblia es inspirada por el mismo Dios, creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el primogénito entre toda la creación. ¿Sabe qué dice el Evangelio de San Juan 1:14? Esta gloria es la gloria de Dios. ¿Dónde estaba? Estaba en el seno del Padre, allá arriba, en el tercer cielo. Cristo, el centro del Padre, ahí estaba. La gloria que Dios lo mostró. La Biblia dice, hermanos, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, verso 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice que es útil para enseñar. Ella nos enseña las cosas, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. Esa es la palabra. Preparado para toda buena obra, para lo que nos toque enfrentar, preparado para la prueba, para la lucha, para lo que sea, que en Cristo Jesús. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. Esta es la confianza que tenemos con Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él siempre nos oye. Y sabemos que Él nos oye. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos
las peticiones que hayamos pedido, será hecho. Será hecho, dice la palabra. Para entender las escrituras, las cosas que son del Espíritu, es importante orar sin cesar. Orar, todas estas cosas están en la voluntad de Dios para que se las pidamos. ¿Sabe qué dice Santiago? Capítulo 1, verso 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual Él hará. Porque es importante la sabiduría. Porque con sabiduría el Espíritu Santo nos va a enseñar a ser sabios, a entender las cosas que son del Espíritu, a poder interpretar entre lo bueno y lo malo, a discernir los tiempos, las edades que estamos hoy, a interpretar y a discernir entre la profecía bíblica y la falsa profecía. Nos va a enseñar a ayudar, nos va a entender, ayudar a entender entre el don verdadero de hablar en lengua de Dios, del Espíritu, y nos va a enseñar lo que viene en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Y nos da un conocimiento, una madurez de la palabra. Pero hay que pedirle. Dice Mateo 7:7, la regla de oro, hay que orar, hay que interceder, hay que humillarse para que Dios nos ayude. ¿Cómo puede interpretar la Biblia, la palabra? Pero en el Espíritu. Y el que ore, ore en el Espíritu, ore con entendimiento, ore en revelación. Dice Mateo 7:7, pedí y se lo dará, buscad y hallarás, porque todo aquel que pide, recíbese la palabra, al que toca, se le abrirá. Todas estas cosas están en la perfecta voluntad de nuestro Dios, para ayudarlos a entender la palabra de nuestro Dios, para poder equiparse como soldado para los ministerios, para hacerse don, para poder utilizar ese talento, ese don, ese ministerio. Necesitamos la dirección, que el Espíritu los guíe, los dirige a toda verdad y a toda justicia. Romanos capítulo 8, verso 14, dice la palabra que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de nuestro Dios. ¿Qué pasa entonces con los que son movidos en sus emociones? ¿Qué pasa con los que se dejan llevar por los vientos contrarios que otro le enseña, no conforme a la palabra verdad? Entonces Dios no lo toma como hijo, porque se está dando billar en las horas emocionales de la carne del mundo, y esas cosas son enemigas del Espíritu Santo. Estamos en esta tierra, estamos en este mundo, y el mundo está entre nosotros, y el reino de Dios está entre nosotros. Es una batalla, una lucha de purificarse, santificarse, de pedirle a Él que los ayude, para entonces estar preparado y enseñar la palabra tal como tal, predicar el mensaje, ese mensaje que lleve poder, ese mensaje que el que va a escuchar sienta que es palabra revelada de Dios, sienta que lo conmueve, sienta que lo toquen, para que cuando oremos los enfermos sean sanos, sean libertados, que los endemoniados sean libertados, que los locos sean libertados, para que los pecadores, cuando escuchen el mensaje de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo venga, los convenza a ellos, como dice San Juan capítulo 16, verso 8. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado,
de su error, de su traición, y lo traiga y lo saque de la mentira, del engaño, del mundo, y lo traiga a la verdad. Cristo es la verdad. La verdad no la tiene el mundo. La verdad no tiene dinero, ni en las amistades. Mucho peor es la idolatría. Nunca está la verdad de Cristo en eso. La verdad, Cristo la trajo hace 2000 años a Jerusalén, Israel, y ahora para todos nosotros. La verdad es la palabra que predicamos. La verdad de Jesucristo. Él es el que nunca falla. Ese es el pensamiento de Dios en Cristo, el Verbo encarnado. San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios estaba en él. Es el pensamiento profético de Dios. Tenga en la palabra el Verbo que viene del griego, aquel Verbo que se hizo carne, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que vino al mundo a morir por los pecadores, el que trajo la salvación, la buena noticia, el evangelio, que cambia, que transforma, que liberta al pecador, que liberta al drogadicto, que liberta y cambia a la prostituta, a la ramera, a quien sea, al borrachito, al más perdido. Es el que lo puede liberar, cambiar, transformar su mente y ser liberado de las ataduras, del infierno, del engaño, de la potestad de mentira del diablo, y traerlo a la verdad de la palabra. San Juan 8:32. Conoceré la verdad te va a hacer libre. Cristo me ha hecho libre. Por eso somos libres, para exaltarle, para alabarle en espíritu, en verdad. Que nuestra lámpara esté llena, regozada del fuego, de la gloria de Dios, para que cuando ministremos. Así que esta es la palabra. Estamos en los tiempos finales. Son los tiempos que la palabra se está escaseando. Se está escaseando. Hoy muchos están negando la fe. Estamos en tiempos donde la apostasía se está moviendo fuerte. Pero eso tiene que ocurrir. Tiene que darse. El mundo está abriendo el camino para sentar al gobierno del anticristo, para que entonces Jesucristo venga a levantar, a restar a su escogido, a su pueblo. El Señor no viene a llevar vagos ni vagas, viene a levantar un pueblo que se está preparando, se está humillando, que está ahí clamando por las almas y viendo por las almas, que ahora yo en espíritu en verdad. Él no viene por gentes que solo sean oidores, viene aún por un pueblo, una iglesia que sea hacedor de la palabra y que ame a Dios sobre todas las cosas, porque hoy muchos le han dado la espalda a nuestro Dios, hogares le han dado la espalda a nuestro Dios. Y por eso viene un castigo, juicio terrible de parte de Dios para los mismos que sean apartados. Por eso Dios te llama a través de mis labios como atalaya. Ven, reconcíliate, reconcíliate, busca a Jesucristo mientras pueda ser hallado. Llamale, está cerca, acéptalo como tu Salvador. No lo desprecies, no lo rechaces. Si tú lo rechazas, un día Él te va a rechazar, te va a ignorar. Es mejor estar en la mano de Dios, porque nuestra vida está guardada y protegida en la mano de nuestro Señor. Estamos cubridos y guardados, y estamos sanos por la fe en la palabra. Pero es importante estudiar la palabra y ponerla por obra. El amor no se habla mucho. El amor se pone en el terreno, se practica de verdad.
como lo manda la palabra. Así, hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos y a todas. Reflexionemos qué estamos haciendo por la obra de Dios, por sus ministerios, por su hogar. Hay hogares que el enemigo los está abaratando porque hoy no quieren orar, no quieren perseverar, quieren vivir acomodados a su manera. No les gusta hoy los mensajes que van fuertes de la palabra revelada, porque se deleita en su propia manera. Pero al del Espíritu le gusta que le explique la palabra tal como está. Hay que recibirla, hay que consagrarlo, hay que pedir perdón, hay que humillarse, hay que mirar para arriba. Dele la alabanza a Dios. Gracias, Señor, en esta tarde. Padre amado, muchísimas gracias porque me has permitido predicar el mensaje de la palabra y este hermoso estudio, la palabra de Dios. Te pido que restauraste, que edifiques, que salve la vida. Llega a tu iglesia, levanta al caído, salva al pecador, al que está descarriado, restaura los hogares, sana a los enfermos, sana los cuerpos, sana el alma, el corazón. Perdónanos, Señor, de todo corazón. Ayúdanos a avanzar, a consagrarlos, a ser obedientes y a humillarlos y poder cambiar lo que tenemos que cambiar y entender las cosas que son de tu espíritu, los tiempos que son peligrosos. Guárdame, ayúdame, sálvanos de todo corazón. Guarda a Yarito, guarda estas radios y a todos los que escucharon, a los que aportan, a los que colaboran, a los que están en otros países. Muchas gracias, Señor. Y hazte la venganza, y hazte todo demonio, hazte las fuerzas de las tinieblas, y el que damos liberación, sanidad en nuestra vida, purificación, amor y cariño, y la paz de Cristo. Dios les guarde, les bendiga. Tú con ustedes, su hermano y amigo, en el programa Tiempos Proféticos. Hermanos y amigos, estamos pastoreando al pastor y evangelista muy conocido en Honduras, como el varón de fuego, porque lo metemos con Dios, trepamos a las partes altas, a orar, a clamar, para que entonces sentir ese fuego, como lo sintió Moisés, Josué. Dios le bendiga a todos en esta tarde.